Bueno, bienvenidos. Seguramente esperemos un par de minutos a que se contacte más gente. Bienvenida Ara, a tu primer webinar conmigo. Qué emoción, Claro, amiga. es un honor y te agradezco mucho la invitación, sobre todo para hablar de estos temas que son tan relevantes ahora. Gracias, gracias. Bueno, para los que se vayan conectando, veamos, ya tenemos más de 50 personas conectadas. Araceli es parte del equipo casi founder de BCP desde hace más de 5 años. Tiene una trayectoria en banca privada también, en la parte financiera y como directora comercial de BCP para México, capacitando equipos dentro de diferentes instituciones financieras. Y me parecía la persona más indicada para este webinar, y un poco es hablar de lo que vemos en las tendencias de mercado, lo que está haciendo BCP, las cosas que estamos cambiando y cómo creemos de que estamos ayudando, por supuesto, al cliente, pero también a nuestros asesores a mejorar la relación y ser más productivos. Yo creo ahora que ya podríamos empezar, si te parece. ¿Sí? Vamos a ver Claro el que sí. tema. Mira, hoy vamos a hablar, nuestra agenda va a ser, vamos a hablar acerca de cómo ha cambiado la gestión del wealth management. Ahora se centra mucho en la planificación financiera y de los portafolios automatizados y cómo estos pueden impulsar las estrategias financieras. Nosotros vamos a presentar tres tipos de portafolios que nosotros usamos, que son los portafolios de T-bills, los de I-bonds y los portafolios modelos. Pero ya se los enseñaremos más adelante en la presentación. Bueno, es bastante obvio, pero siempre nos gusta recordarlo, Vamos sobre con, todo con lo básico. Empecemos con por lo lo básico, básico. sobre todo si somos latinoamericanos, ¿no? Tenemos que tener los ahorros en una jurisdicción segura, en una moneda segura. Todo, o sea, tenemos que protegernos ante la volatilidad de las monedas en nuestros países. Tenemos que tener parte de nuestros ahorros en una jurisdicción donde sea estable, donde nos permita diversificarnos y, muy importante, donde haya confidencialidad global. Muchas veces ahora digo que al principio yo pensaba que tener una cuenta y empezar a ahorrar e invertir en Estados Unidos es un derecho que todo latinoamericano debe tener, pero de alguna manera también es un deber. O sea, lamentablemente la realidad de nuestros países, tan cíclica y tan difícil, hace que parte de nuestro ahorro, parte de nuestra inversión tenga que estar en una jurisdicción segura, en una moneda segura, y bueno, Estados Unidos cada vez cumple más con esos requisitos desde muchos aspectos. Así que sí, 100% de acuerdo con vos, y creo que estamos en el mercado correcto para diversificar los riesgos de cualquier familia en Latinoamérica, ¿no? Bueno, ahora, no, ahora el nuevo rol del asesor es centrarnos en la planificación financiera para los clientes. Y tenemos algunas claves fundamentales, las cuales nosotros llamamos nuestros 10 mandamientos, ¿no? Bueno, número uno, parte de los ahorros de todo el mundo debería estar en un país y en una moneda estable. Y ya determinamos que nuestra mejor opción como latinoamericanos siempre es Estados Unidos. Hay que juntarse con el cliente, hay que reunirse con ellos y determinar esas metas financieras claras y realistas. Van a comprar una casa en 2 años, tienen 2 hijos que van a ir a la universidad en 10 años. O sea, tenemos que ver cuál es el horizonte de inversión y cuáles son las posibilidades de ahorro del cliente. El cliente tiene que entender la relación entre riesgo y retorno. Si quieren un rendimiento muy alto, va a estar atado a un riesgo alto. El cliente lo tiene que comprender y tiene que ser acorde con su perfil. Es Y importante. es un deber nuestro ahora también como asesores o como personas a cargo de la relación, de poder explicar, aunque sea de manera gráfica o de la manera que fuese, la mezcla de riesgo, retorno y objetivos financieros, que muchas veces no lo tenemos tan claro como clientes, digo, y es una de las grandes responsabilidades del asesor, ¿no? Y lo mismo a la hora de explicarles la diversificación a los clientes, ¿no? Tienen que entender que una sola acción, por mejor compañía que sea, no, o sea, es muchísimo riesgo, que es mejor tener diversificado tanto en países como en sectores el portafolio que va a llevar la estabilidad del capital de un cliente.
¿no? sin duda. También aprovechar el retorno compuesto, como en vez de que se distribuyan bonos y dividendos, el hecho de que se sumen a capital y se reinviertan maximiza las ganancias de sus clientes. Hoy vamos a hablar mucho de eso, pero en un par de slides Uh -huh. posteriores. Es importante revisar periódicamente la estrategia porque los clientes cambian de perfil, ¿no? Un cliente que se jubila, un cliente que tiene un nuevo trabajo y tiene más ingreso, puede que cambie su estrategia de inversión a largo plazo. Es muy importante explicarle a los clientes que tienen que tener un fondo de emergencia dentro de su ahorro, que tiene que estar en un lugar, en una inversión muy líquida, con muy bajo Seguro. riesgo y que puedan utilizar en momentos de emergencia para no tener que recurrir a sus inversiones a largo plazo o a sus bienes raíces, ¿no? Y con esto puedan mantener el largo plazo, la perspectiva de largo plazo de sus inversiones. Se ve como básico y simple, pero muchas veces no lo hacemos así, ni del lado del asesor ni del lado del cliente. También del lado del cliente, buscar asesoría profesional, o sea, buscar gente que me entienda, en la cual confíe, y también algo que veremos en otras láminas es el tema de enfoque y persistencia. Llegar a mis objetivos, llego a lo largo del tiempo siendo consistente y entendiendo las características del mercado financiero como muchas veces entiendo las características del mercado inmobiliario, o creo que las entiendo, y ejecuto de manera correcta. Muchas veces en el mercado financiero ejecuto de manera incorrecta, pero también algo no menor y que vamos a ver en otras láminas. Bueno, acá hablar un poco de automatización, cómo las cosas han ido cambiando. Hoy un montón de operaciones, un montón de cosas que suceden dentro del ambiente BCP son automatizadas. Hoy tenemos al día, cada día que pasa tenemos miles de operaciones, personas comprando, vendiendo, cambiando de perfil, BlackRock haciendo cambios en el asset allocation. Y eso hoy no tiene a ninguna persona por detrás ejecutándolo, sino que hay una herramienta, hay un software, hay una plataforma que es la que realmente está atrás de ello. Sería totalmente imposible ejecutar miles de operaciones a diario, ni siquiera con una mesa de 10 15 personas. Con lo cual, esto nos permite lo que siempre hablamos de ampliar, democratizar, personalizar a través de tecnología, ¿no? Reducimos errores, lo que hablábamos, rebalanceos automáticos, gestión en base a objetivos, o sea, lo vamos a ver cada vez más. En el pasado, en Latinoamérica, queríamos tener un dinero en el exterior por las dudas. Ese dinero no tenía objetivo, no tenía horizonte de inversión, no tenía estrategia. Hoy todo cambia mucho, hoy mi cliente sabe perfectamente por qué está mandando el dinero afuera y cuáles son sus objetivos, y si no lo sabe, es mi obligación como asesor de poder explicarlo. Contamos con herramientas como Aladdin, son herramientas 100% pura tecnología y que permiten predecir las posibles situaciones de mercado y actuar en consecuencia a través del gran partnership que tenemos con BlackRock. Y todo esto lleva a algo que desde BlackRock lo dicen también como algo en inglés que se dice convenience, que en español es simplificado, que no quiere decir lo mismo que simple. Simple es muy diferente a algo simplificado, donde mi experiencia es muy simple porque hay algo por detrás muy robusto que lo ejecuta, ¿no? Hablando un poco más de que hoy, cómo vemos desde Estados Unidos y también un poquito más rezagado, pero también en Latinoamérica, qué sucede, cuál es la adopción digital, cuántas veces hoy una persona va a una sucursal de un banco a ejecutar trámites, cada vez menos, o sea, todo se hace online. Hoy más del 73% de las interacciones financieras en el mundo se hacen a través de un aplicativo o móvil o web, y no a través de una persona física. Los famosos neobanks son bancos que no tienen sucursales, son bancos que muchas veces no tienen ni siquiera página web. Son instituciones que se manejan a través de una app y donde en el mundo existían 14 millones de usuarios y se esperan más de casi 30 y pico, 40 millones de usuarios para el 2025. Entonces son cambios radicales a los cuales
los asesores, instituciones y por ende el cliente demandándolo, nos tenemos que ir acostumbrando a gestionar y a trabajar de una manera diferente. La lámina también me Y gusta por eso mucho. los asesores tienen que volver a redefinir su rol, ¿no? Porque Efectivamente. no nos perdemos, no van a prescindir de nosotros. Tenemos que redefinir nuestro rol, de dónde somos necesarios y dónde podemos agregar valor. Para mí, la tecnología efectivamente hará simplifica y mejora y hace más productiva la relación de un asesor con un cliente, pero para nada cambia la figura del asesor, sino que lo que hace es exponenciarla. Fíjate que acá, en un estudio de Boston Consulting Group, una de las consultoras más grandes a nivel mundial, te dicen, ok, yo cómo me gustaría interactuar con mis finanzas. Y fíjate que 62 tercios, pongámoslos así, 2 tercios de los encuestados consideran que lo quieren hacer de una manera al estilo Amazon, de que yo un poco sé Mm. lo que necesito, pero me encantaría que me sugieran cosas, o de la manera de un personal shopper, donde digo, yo sé que estoy necesitando algo, pero no sé por dónde empezar y quiero que alguien me ayude. Lo que acaba de decir. O sea, necesito de alguien que esté al lado mío, por eso el rol del asesor sigue siendo, a nuestra manera de entender, fundamental y ya un tercio diferente donde dice, pues yo ya no quiero ir más al doctor o al dentista como iba antes, o al gimnasio, o voy al supermercado y sé perfectamente lo que quiero. No es lo típico y menos en Latinoamérica, menos en Latinoamérica donde yo como cliente me están invitando a invertir en algo desconocido, en un país distinto, con regulaciones diferentes, en una moneda diferente, con lo cual sí es importante contar con alguien que me ayude, ¿no? Yo creo que o sea, cuando vi este estudio, a mí lo que más me llamó la atención es que yo creo que el porcentaje de la parte de personal shopper en Latinoamérica sería muchísimo más grande. La gente en general no sabe ni siquiera cómo acercarse a las inversiones, ¿no? ¿Dónde invertir? ¿Cómo abrir una cuenta? ¿Cuál es seguro? O sea, la gente no tenemos la información ni la seguridad, ¿no? No tenemos todavía esa experiencia con las Sí. inversiones, sobre todo en línea. Es lo que me decías vos, cuando hablábamos de este gráfico me decías, yo veo personal shopper en el caso de Latinoamérica más grande todavía que que el de Amazon. Y es así, o sea, yo sé que necesito empezar a diversificar, empezar a ahorrar, pero pucha, no sé ni por dónde empezar. Y sí, ahí ir agarrado de la mano de una persona de confianza es fundamental, ¿no? Sí. Vamos. Bueno, hablando un poco de tecnología y de cosas que hemos ido desarrollando dentro de la plataforma de BCP, una de ellas que lanzamos hace 2 semanas y que todavía nos gusta tener un cartel que dice que estamos en una etapa de beta, es nuestro asistente virtual con inteligencia artificial que se llama Max y que al día de hoy, y fue un proyecto de un par de meses nada más, al día de hoy Max nos ayuda como asesores y como clientes a entender la propuesta de valor de BCP, o sea, cuáles son los productos o inversiones en los cuales puedo invertir, ahorrar mi dinero, cuáles son los requisitos para abrir una cuenta. Cuando estoy abriendo una cuenta lo tengo al lado para hacerle preguntas, si una pregunta no la entiendo me la responde, y es el comienzo. O sea, y somos nada al lado de todo lo que se está haciendo desde el punto de vista de inteligencia artificial. Pensamos seguir en la parte de capacitación. En algún momento tendremos a Max moderándonos ahora en el webinar, quién sabe, pero es algo que sí llegó y que hay que usarlo y sirve mucho. Pensá que en el pasado un cliente necesitaba para abrir una cuenta llamarte, dónde te encuentro, pucha, ahora no sé qué poner acá, cuándo te desocupás que yo necesito ayuda en esto o en lo otro. O contaba con una plataforma que era un multiple choice donde hacía clic 50.000 millones de veces para intentar llegar a la respuesta que quiero llegar. Esto cambió mucho, esta automatización simplificó procesos,
drásticamente, simplificó la comunicación entre el asesor y el cliente y por ende lo hace mucho más eficiente, productivo y una mejor experiencia. Así que los invito a los que quieran a probar las capacidades de Max y si hay algo que no responde muy bien, por supuesto que nos Que cuenten nos a ver para anotan. mejorarlo. A mí me Yo tocó siempre ser digo, Max también parte, es humano, se equivoca como nosotros a veces, así que, pero yo creo que hasta menos que nosotros. a mí me tocó ser parte del equipo que probaba a Max, a nuestro chatbot, y la verdad es que esta parte de utilizar inteligencia artificial y no temerle, o sea, lo que queríamos es que haya preguntas que pueda hacer un cliente como desde el onboarding, si abre una cuenta el fin de semana y no está su asesor, ¿no? Pueda tener una respuesta en ese momento, porque en ese momento el cliente quiere, ¿no? Quiere la respuesta o tiene tiempo para sentarse a hacer. Que si un asesor habla de quiere saber cómo se compone uno de nuestros portafolios, también le va a contestar. Entonces hay todo tipo de preguntas y todo tipo de respuestas con las cuales pueden avanzar en sus procesos, ¿no? Y nos simplifican a nosotros tanto como cliente como asesor. Efectivamente. Es un comienzo y tanto BCP como seguramente otras instituciones en el futuro comenzarán a usarlo y creo que al fin y al cabo es un gran valor para los clientes, ¿no? También otro de las grandes o de los desarrollos que para mí son muy importantes porque nos llevan a entender más lo que es planificación es la calculadora financiera que hemos desarrollado también dentro del ambiente BCP. Hoy ya está en nuestra página web, en la home, haciendo scrolling down para abajo, uno llega a la calculadora financiera y realmente acá lo puedo mostrar un segundo, pero realmente, qué es lo que me gusta? Entender cómo lo que habías comentado, uno de los 10 mandamientos que es el tiempo y el retorno compuesto. Entender cómo si yo quiero en algún momento de mi vida ahorrar $50.000, perdón, $1.000.000, empiezo con una inversión de 50.000 y lo quiero hacer a lo largo de 10 años muy probablemente, y esto con esto pueden jugar, después entran a la página y lo ven bien, yo puedo cambiar cualquiera de estos valores o pedir un dato de cualquiera de estos valores. Uno puede también jugar con el interés compuesto, pensar en un rendimiento promedio de un 6 o yo tengo un tipo de portafolio que está más con la posibilidad de rendir un 7 un 8 un 5 un 4 pero entonces ver no sé, un ejemplo, quiero ahorrar $1.000.000, empiezo con 50.000, son 10 años, tengo que invertir $70.000 al año, donde $740.000 es parte de mis depósitos, $260.000 es lo que el portafolio me genera. Y acá es donde vemos el tema de retorno compuesto a lo largo del tiempo, que por supuesto no es un portafolio, es una calculadora de cálculo de interés financiero, ni más ni menos, pero sí me muestra cómo el tiempo juega a mi favor. O sea, si Y yo sabes qué, quisiera... Mau, esta herramienta es mi herramienta favorita porque te sientas con un cliente y puedes hacer muchísimas combinaciones de lo que ellos esperan, de lo que necesitan. Entonces vas moviendo y dices, bueno, puedo ahorrar esto, o tal vez puedo aumentar mi ahorro, ¿no? ¿Cómo se va a ver mi inversión en ciertos años? La voy a necesitar antes. Puedes hacer distintos escenarios para poder planear bien al cliente, perfilarlo bien y entonces que sus estrategias de verdad rindan y se vuelvan verdad, ¿no? Y como siempre existe el cliente que dice, yo la verdad no sé qué es lo que quiero, pero yo lo que sí sé es que yo puedo mandar por los próximos 10 años o 20 años $20.000. Y eso es lo que yo sé, o 200.000 o el monto que queramos poner, bueno, yo te puedo decir en los próximos 20 años qué podrías lograr a lo largo del tiempo con un depósito de $20.000 al año, con un depósito de $30.000 al año y demás. O sea, sirve mucho para entender, para jugar, para decir, wow, entiendo, o sea, a lo largo del tiempo, cómo yo creo que por ahí invirtiendo 20 30 $50.000 no lleva a ningún lado, pero a lo largo del tiempo sí, y que el portafolio en los primeros años es muy poco lo que me genera, pero en los años posteriores, a través de lo que es interés compuesto, que es lo que venimos hablando, que está explicado en la calculadora, es un gran aliado para llegar a mis objetivos. Y de vuelta volvemos al tema de
de planificación financiera, ¿no? Y una meta clara te motiva más, ¿no? Y te permite ser más persistente en tu camino del ahorro. No, y saber que llegás. O sea, Ujú. tenemos muchísimos clientes que están entre 35 a 45 años, que seguramente muchos de ellos deciden retirarse entre 65 y 70 años. Y lo que acaba de decir, muchas veces siento que, pucha, ¿qué hago con $50.000? ¿A dónde voy? No, si yo pongo $50.000 todos los años puedo llegar muy lejos, ¿no? Ujú. Y eso es el objetivo de esta calculadora para clientes y asesores. Bueno, llegamos a a esta que es la que más Nuestra nos favorita. ha usado varias veces, ¿no, Ara? Sí, esta es mi favorita, me encanta enseñárselo a los clientes. Sí, y lamentablemente vemos cómo muchas veces los clientes y algunas veces también asesores nos equivocamos. Entramos en mercados cuando vemos retornos muy positivos del pasado y entramos tarde y luego frente a una corrección de mercado nos salimos. Lo típico que sucedió en el momento del COVID, donde mucha gente lamentablemente vendió y el mercado se recuperó en menos de 6 meses. El año 2022 fue un año duro también, la recuperación fue más lenta, pero es todo parte de lo mismo. O sea, muchas veces compro pensando de que lo que sucedió en el pasado va a suceder en el futuro y cuando mis expectativas no se cumplen, lamentablemente lo que hago es vender. Entonces hago todo al revés. O sea, compro en esta línea que estoy mostrando, compro cuando el mercado está caro y cuando el mercado empieza a caer, me preocupo y vendo en el peor momento. Luego veo que el mercado sí se recupera, pero me quedo quieto por las dudas. No vaya a ser que vuelva a caer, pero ya no vuelve a caer. Entonces vuelvo a comprar, pero muchísimo más caro. Sí, hay que quitarle la emoción a la inversión, ¿no? O sea, todos nuestros clientes en vez de, digo, es normal, si no eres financiero, una vez que cae, pues la emoción te dice, ¿no? Parálisis o derrota ya, pánico, no voy a perderlo todo. No, y muchas veces hay que aprender de experiencias pasadas donde las bolsas a lo largo del tiempo se han recuperado después de crisis, hay que tener calma y hay que comprar cuando están abajo, ¿no? Cuando han caído, en vez de apanicarse. Pero eso es trabajo del asesor, transmitírselo al cliente porque no Al es un final, conocimiento innato, ¿no? Eso es un trabajo que tenemos que hacer los asesores. mira, uno de los aspectos que siempre decimos que son fundamentales, que vos lo comentaste, que es dentro de los 10 mandamientos, es diversificación. No solo diversificación dentro de un portafolio en BCP o cualquier otra plataforma, sino también diversificación a nivel global de mis ahorros. Pero dentro de lo que es los portafolios de BCP, si luego vas o un asesor va con su cliente y lo ve, tenemos miles de acciones y miles de bonos. Entonces, cuando un portafolio cae, es porque hay una recesión a nivel global. Hay una desaceleración, hay una caída de expectativas a nivel mundial. Entonces, cuando eso sucede en un mundo que siempre crece, pero con volatilidad, esas son oportunidades, esas no son amenazas. Las amenazas vienen cuando tengo 3 años muy buenos y ahí es donde yo debería posiblemente quedarme más calmado, porque veo que llevo 3, 4 años muy buenos y que en algún momento puede haber una corrección. Pero el momento de corrección es una oportunidad. Y eso es lo que muchas veces nos cuesta poder expresar o que mi cliente lo quiera entender. Estás en un año que te generó una oportunidad, es un año donde dentro de tu planificación financiera deberías aprovecharlo. Y si todos los años mandabas 20, 30, $50.000, este deberías mandar 60 o 100, pues estás comprando algo a descuento. Muchas veces lo vemos en bienes inmuebles. Cuando algo se pone barato, digo, uy, qué interesante, voy a comprarlo ya porque bajó de precio. El mercado financiero baja de precio y no, lo veo como que, pucha, tengo una performance negativa, mejor me salgo de esto. Es un grave error que nos cuesta carísimo, porque si yo compro caro, vendo barato y vuelvo a comprar caro, no llego nunca a esa calculadora financiera que veníamos hablando. Entonces, o me quedo quieto o tengo lo que vos decías, le quito sentimiento al tema y cuando las cosas caen digo, ya entendí, esto es una oportunidad en un mercado global y tengo que aprovecharla. La hemos puesto muchas veces, no nos cansamos de ponerla porque no nos cansamos de cometer errores
en base a sentimientos y yo quiero que todo el mundo sea exitoso. Entonces, y que entiendan que en una propuesta como la nuestra, compuesta por miles de instrumentos, cuando hay una caída de mercado es una caída global, si hay una caída global es una oportunidad de entrar a descuento en un portafolio global, ¿no? Sigamos. Bueno, Ana, Bueno, contanos. antes de la tecnología, cómo era nuestro rol de asesores. Nos dedicábamos al operativo, a llenar de papeleo, muchísima burocracia. Nos dedicábamos nada más a oferta de productos muy específicos y muy limitados. Los clientes no estaban muy enterados, ¿no? Teníamos poca información para los clientes, teníamos poca interacción. ¿Qué pasa cuando entra la tecnología aquí? Ya tenemos, ahora hay que redefinir nuestro rol como asesores. Ahora podemos dedicarnos no al operativo, sino a lo estratégico. Vamos a hacer con los clientes planificación financiera. Tenemos chance de aumentar nuestra base de clientes porque vamos a tener muchísimo más tiempo, vamos a tener menos papeleo, menos burocracia. La comunicación con los clientes es ahora muy fácil y muy rápida y nuestros clientes están mucho mejor informados que antes. Entonces hay Sí, que yo también aprovechar toda esta agregaría parte. que en algún momento, por lo menos en mi realidad, en algún momento yo veía un producto que me gustaba y ese producto era bueno para todo el mundo. O sea, me gustaba el producto y la verdad que nunca pensaba en planificación, horizonte de inversión, aversión o no al riesgo. Pucha, ese producto me gustó, se lo ofrezco a todo el mundo. Y eso es lo que hoy cambia drásticamente en la manera de pensar eso, lo que hacen hoy los model portfolios. Tienen diferentes estrategias de riesgo y de retorno en base a tu perfil, en base a tu horizonte de inversión, en base a tu edad, en base a tu conocimiento. O sea, hoy yo con un cliente puedo tener 5 portafolios diferentes, porque en uno de ellos es el año que viene quiero cambiar el auto, la casa, tengo mi ahorro de mediano plazo y quiero también ahorrar consistentemente año a año para la universidad de mi hijo que tiene 2 años. Son 3 perfiles en una misma persona, son 3 características muy diferentes que deberían estar en productos e inversiones o portafolios diferentes. Creo que eso también, antes yo te explicaba un producto, hoy vos me explicás como clienta tus deseos, tus necesidades y eso me va a llevar a una propuesta en base a algo específico. Ahí vamos al tema de vuelta de más que de automatización, que es lo que me lleva a lograr esto, sino de personalización. O sea, cada uno de mis objetivos tiene una característica distinta, por ende tiene que tener un perfil o perdón, un portafolio diferente o una propuesta de valor de inversión diferente. Bueno, siguiendo con lo que veníamos hablando del nuevo rol del asesor, transformación tecnológica en todo lo que nos ayuda, nos apoya. Mi cliente hoy se encuentra en una app, en una web. Mucha de la información que antes esperaba que yo se la dé, la puede encontrar. Tenemos un cliente mucho más educado. Yo me acuerdo, yo iba a ver clientes con un portafolio lleno de papeles. Y esos papeles eran los estados de cuenta de cada uno de ellos, ¿no? Entonces yo tenía 10 reuniones, iba con un portafolio con 10 estados de cuenta, con nombre, dirección, con todo. O sea, hoy, imagínate el riesgo que existía de que me roben ese portafolio y también digamos, los teléfonos y todo lo que había que no tenían ni cerca todas las herramientas de seguridad que tenemos, tanto para clientes como para asesores, de que esa información esté protegida. Eh, Comunicaciones automatizadas, eficientes, tanto para el asesor como para el cliente, que simplifica este tipo de webinars. Antes no se hacía este tipo de cosas. Un cliente no llegaba a tener, además de mi asesor, alguien más de la institución que me hable, me cuente de qué se trata la tecnología, qué está sucediendo, hacia dónde va el mundo. O sea, esto son todas cosas nuevas que hace 10 años no existían y que por ende terminan en una mejor y mayor calidad en la comunicación y en el servicio que un asesor puede entregar a su cliente, ¿no? Y para mí un cambio de juego esto es la apertura de cuentas en línea, ¿no?
que es Bueno, sí, muchísimo más es- rápida. El cliente, si quiere abrir una cuenta en Estados Unidos, ya no tiene que viajar a Estados Unidos físicamente, ¿no? Que era lo que pasaba hace muy pocos años, ¿no? Ya bueno, tenemos hay instituciones todavía que para abrir una cuenta tenés que imprimir bueno, 150 papeles, la son mayoría, 22 firmas y unas 40 iniciales. Que cuando exacto. te equivocás en una, te Ya devuelven vale. el paquete completo para que por favor vuelvas a firmar todo. Sí, o sea, hoy, como vos bien decís, el famoso onboarding, que se dice en inglés, vio drásticamente los tiempos. O sea, antes una cuenta me la abrían en 60 días, hoy en 48, 72 horas. Un cliente puede abrir una primera, segunda, tercera cuenta. O sea, todo eso. Volvemos al tema de tecnología, digitalización, automatización. O sea, cambió mucho. Bueno, vamos un poco ahora a hablar de inversiones, que no lo queremos tocar en profundidad, porque realmente es un webinar más de cómo ha venido cambiando todo, pero sí queremos hablar de cómo logramos dar un valor agregado a lo que se hacía a diferencia de antes. ¿Qué son los portafolios automatizados? Yo diría que los portafolios automatizados son instrumentos donde cada vez que mando dinero se invierte solo, cada vez que necesito dinero se rescata solo, cada vez que quiero hacer un cambio de perfil entre miles de otras personas se hace. En general, no requiero, o en un 99% de la ayuda de un humano. Por ende se pueden hacer cientos de clientes o miles de clientes al mismo tiempo. Cosas que en el pasado hubiesen tomado una semana, 10 días, hoy lo hago en minutos. Y eso es lo que me permite también volver a lo mismo. O sea, yo no soy una única persona con un único objetivo, yo necesito portafolios diversos. Hoy en el mundo SP tenemos más de 30 portafolios con características distintas, donde un mismo cliente puede tener 4 o 5 portafolios con que cada uno cumpla con un objetivo en base a su necesidad puntual, ¿no? Bueno, ahí está muy bueno lo que dice inversión sin esfuerzo, porque es sin esfuerzo no tanto del lado del cliente que no lo vive, pero sí del lado del asesor. O sea, del lado del asesor saber que su cliente está en el perfil que quedaron y que cada vez que mande dinero se va a invertir en menos de 24 horas de acuerdo a lo que dijeron y no tiene que estar encima de la operación, ¿no? Yo creo que acá un poco de lo mismo, y nos van a escuchar cada vez más hablar de planificación financiera, de financial planning, de no explicar tanto qué y por qué, tanto qué es un modelo portfolio, sino por qué un modelo portfolio. O sea, cuáles son los objetivos, cómo llevo mis objetivos. Del lado de BCP, estamos cada vez intentando más de que la gente pueda invertir desde montos más pequeños. O sea, queremos ayudar al latinoamericano a empezar a invertir desde early stages, o sea, desde muy, muy temprana edad o desde pequeños montos. Eso lo logramos a través de tecnología, pero el objetivo no es que alguien ponga 5 o 10 mil dólares y se quede sentado, sino que empiece un camino de planificación financiera y con un objetivo de ahorrar en el exterior, ¿no? Este está bueno, Ara, ¿no? Sí, ¿Querés les vamos a hablar contarlo vos un poco de qué se trata? de las tres familias que tenemos en BCP de portafolios, ¿no? Ahorita entramos un poco al detalle de cada uno, pero como aquí podemos ver la relación de riesgo-rendimiento de la que hablábamos antes, ¿no? A menor Sí. riesgo, como puede ser en los portafolios de T-bill, va a haber un menor rendimiento y así sucesivamente. Sí, a pesar de que estamos viviendo momentos únicos. Hacía 10 años que la tasa, o no 10 años, no, casi 20 años que la tasa libre de riesgo eh, no pagaba. O sea, durante mucho tiempo un bono del Tesoro americano a corto plazo pagaba cero, pagaba uno. O sea, era una tasa insignificante. Por primera vez vemos, y por eso nos parece que es muy apropiado no tener dinero en la cuenta de banco sin hacer nada, cuando hoy tenés instrumentos de cuasi cero riesgo. Por eso ven esa línea que casi es recta. Treasury bills rindiendo más de un 5%. O sea, bonos del tesoro del gobierno americano
con tasas por encima del 5%. Después, portafolios de bonos muy diversificados a través de ETFs, donde también están en el orden del 5 y pico por ciento, pero a más largo plazo. O sea, eh, por ahí hoy tengo el beneficio de invertir a 90, 180 días y llevarme un 5%, pero lograrlo a 2 años es mucho más interesante. Y luego ya hablar de financial planning, portafolios modelo, a dónde quiero llegar, cómo. Y ahí sí ya tengo que meterme en un componente mucho más global. Tengo que meterle un mix de acciones y bonos que haga sentido, diferentes regiones, diferentes países, diferentes monedas, diferentes sectores. Y ya es un modelo donde, por eso también fíjate la línea de abajo, es súper importante, que es la línea del tiempo. O sea, si yo estoy en una inversión de cortísimo plazo, tiene todo el sentido del mundo estar en un portafolio de T-bills. Si estoy en algo de 2, 3 años, posiblemente en un portafolio de I-bonds. Y si realmente comencé un proceso de financial planning, un portafolio modelo con un mix correcto de bonos y acciones, seguramente me va a llevar mucho más lejos que el resto de los productos, ¿no? Y no significa que tengas que tener solo uno de estos portafolios, ¿no? Ahora que vemos los Treasury Bills, son bonos de deuda del gobierno americano a muy corto plazo, por lo tanto, su riesgo es muy bajo y sus rendimientos hoy están muy bien, hoy están arriba del 5%, generalmente, o sea, a lo largo del tiempo han sido más bajos, pero este es un gran producto, uno, para una persona que esté jubilada, porque no va a perder valor, no lo va a arriesgar, y otra cosa es, puede ser para mi parte del fondo de emergencia de mis ahorros, de lo que hablábamos en slides pasadas, ¿no? O sea, yo voy a tener cierto monto en un portafolio de T-bills en el que tenga muy alta liquidez, que pueda sacarlo y sin arriesgar esa parte del capital. Mientras todo lo demás lo puedo tener en otro tipo de portafolios, más a largo plazo, con Y más no, riesgo, más diversificados. Lo que acaba de decir del fondo de emergencia, hoy es muy fácil abrir una segunda cuenta. Hoy voy a la app, voy a la web, pongo abrir una segunda cuenta. Ya BCP me pregunta qué tipo de inversión quiero, posiblemente es para mi fondo de emergencia y pongo un portafolio de T-bills y ya me pone toda la información de mi apertura anterior. Entonces posiblemente en 2 minutos abrí una segunda cuenta la cual se abre en 48 horas, y mandé ahí un dinero que posiblemente estaba sentado en una cuenta de banco rindiendo cero y que es un fondo de emergencia. ¿Qué quiere decir? Que no sé si lo uso en 6 meses o en 2 años. Y en 2 años, algo de rendir cero a algo de rendir 5 es un 10% de diferencia. Y cuando mi fondo de emergencia, no sé, son 20, 30 mil dólares o 50 mil dólares, por ahí generé 10 mil dólares o 5 mil a lo largo del tiempo por no haber hecho, por solo esforzarme en poner ese fondo de emergencia a rendir. Con lo cual es un gran momento para el dinero de cero riesgo, que durante décadas no lo vivimos y creo que hay que aprovecharlo. Portafolios de iBonds. Este es un concepto nuevo. Son portafolios de ETFs, como los Model Portfolios, compuestos por bonos, pero con una fecha de vencimiento. Entonces tienen características de un bono, tiene una fecha de vencimiento determinada, tiene una tasa bastante asegurada desde el punto de vista de retorno, porque todos los bonos vencen muy cercanos a esa fecha, y por ende, mientras más se va acercando a la fecha de vencimiento, es un instrumento de menor volatilidad. Antes existían este tipo de ETFs en el mundo americano, o sea, en Estados Unidos se usa muchísimo, y desde hace ya un año, año y medio, lanzaron la serie para no residentes americanos, que es la que nos protege fiscalmente, frente al impuesto a la herencia, frente a un montón de cosas, que es lo que usa BCP para nuestros clientes latinos. Y como decimos, en vez de estar invertido a través de un bono, dos bonos, tres, cuatro que me ofrece un broker y que posiblemente un bono mañana cae 40% y no sé qué hacer, lo vendo, no lo vendo. Tengo en este tipo de portafolios 2.000, 3.000, 4.000 bonos dentro del portafolio, lo cual son súper ultra líquidos. No tengo el famoso
bid offer entre que compré y lo que me marcaron para arriba o para abajo, con lo cual si tengo que comprarlo hoy y salir pasado mañana por una urgencia, lo puedo hacer y no voy a sufrir por comisiones, no tengo comisiones de compra-venta. O sea, para el cliente típico latino que le encanta la inversión de renta fija, que quiere saber en qué año vence su inversión, es un gran producto. Sí, o que tienen necesidades de liquidez específicas en ciertos años, ¿no? O sea, el pago de una Bien, hipoteca o el pago de una colegiatura, ¿no? también. Funciona bien. Y los portafolios modelos son estrategias ya más a mediano o largo plazo, ya es donde no, están compuestos de bonos y de acciones, tienen eficiencia fiscal, muy importante en países para latinoamericanos como nosotros, y tienes muchísimas opciones de perfiles de riesgo, ¿no? Desde muy conservador, o sea, totalmente renta fija y con combinaciones entre bonos y acciones hasta llegar a 100% acciones. Ahí ya depende el perfil que hicieron en el onboarding y como tu asesor te conoce y han platicado, ya puedes escoger una de estas estrategias a mediano y largo plazo que si se puede no tocar, mejor, ¿no? Sí, hacer market timing, o sea, decir yo le voy a ganar al mercado, yo creo que el mercado va a caer, entonces ahora voy a salir y después creo que va a subir, entonces voy a entrar. En general me equivoco, para eso existen profesionales. Hoy estos portafolios, sobre todo los del lado de BlackRock, estamos hablando de cientos de billones de dólares, estamos hablando de gestores con doctorados, mucho más preparados, muy probablemente que vos y yo para gestionar todo ese dinero, con lo cual hay personas que están gestionando activamente el riesgo de mi portafolio. ¿No debería yo también como cliente intentar gestionar ese riesgo? Hay gente que lo está haciendo por uno. Y yo quiero agregar, Ara, que hemos vivido un año muy difícil en 2022. En portafolios más agresivos se ha recuperado un porcentaje importante de esa caída. En portafolios más conservadores todavía no. La razón de ello fue la suba de tasas tan alta y estrepitosa que vivimos en el 2022. Pero estamos en un momento único de mercado. O sea, estamos en un momento donde eh, la bolsa es la bolsa, el Standard Poor's 500 es el Standard Poor's 500, con volatilidad más o menos, su tendencia siempre es positiva. O sea, siempre hay un análisis de que el 80 o el 75% de los años tenemos retornos positivos y un tercio o 25% del tiempo son retornos negativos. Pero eso es el lado del equity, donde invertimos a largo plazo y sabemos que nos va a dar el retorno que esperamos. Pero del lado de la renta fija, después de casi 2 décadas de tasas casi nulas, hoy estamos con tasas altas, hoy estamos con una renta fija que cayó, una renta fija que estamos comprando a descuento, en un escenario de una Reserva Federal buscando el objetivo de bajar tasas a mediano plazo, antes era a corto plazo, ahora estamos más cerca de mediano plazo. Entonces, estamos viviendo un escenario donde el mundo de acciones debería ser lo que siempre hace y el mundo de bonos debería ser fascinantemente interesante. Entonces, por ambos lados, yo le digo al cliente que están en un portafolio agresivo o en un portafolio moderado, debería continuar con su estrategia, pero ese cliente que está en un portafolio más conservador o de renta fija que en algún momento sufrió una de las caídas, mira, hay un análisis de Vanguard que te muestra la performance de portafolios de los últimos 100 años. El peor año de los últimos 100 años, en realidad son 96 años, el peor año en el mundo de la renta fija, en el mundo de los bonos, el peor año de la historia de casi los últimos 100 años ha sido el 2022. Entonces, ha sido un año durísimo, pero por otro lado, volvemos a lo mismo. Si yo tengo un portafolio compuesto por 4, 5, 6 mil bonos, termina siendo una oportunidad. Tengo un montón de instrumentos a descuento. Lo digo porque tenemos muchos clientes que han sufrido y que no están acostumbrados a eso y que de alguna manera creo que vienen momentos de revancha y bueno, me parece A mí me hay que encantó aprovecharlo.
me lo explicaste alguna vez, ¿no? Que decías, ya está puesto todos los refrescos, los globos, las luces, la música, ya están las bocinas, va a empezar la fiesta, no te vayas, ¿no? Y ahora me voy, justo ya empezó todo y ahora me voy. Sí, es un poco así. Entonces yo sí creo que hay que tener paciencia. Creo que cada vez más ustedes van a ver que del lado de BCP vamos a hablar más de objetivos financieros. Vamos a hablar de cómo llegar a esos objetivos y ayudarlos. O sea, ver qué estrategias, qué herramientas podemos entregar a clientes y asesores para llegar a cualquier objetivo que un cliente tenga, ¿no? Bueno, a ver, creo que ya, eso era todo. Ahora, bueno, gracias. Este fue un webinar un poquito más educativo, no tanto de mercado. De vez en cuando nos gusta tenerlo y reafirmar cómo las cosas deberían ir cambiando y cómo podemos ayudar a familias en Latinoamérica a seguir ahorrando en Estados Unidos. Para eso estamos acá y cualquier feedback es más que bienvenido, ¿no? Muchas gracias, Mauricio. Gracias, Ara. Un abrazo. Igualmente.